Alberto denunciará a Macri por el acuerdo con el FMI. Esto surge luego del discurso que tuvo el presidente de la Nación. Antes que nada lo quiero saludar a Germán Mónaco, periodista, amigo, gran periodista que se suma a este horario. Germán, vamos con todo, dale. ¿Cómo va, Juan? Gracias por el recibimiento. Sí, llama la atención. A ver, están criminalizando la política económica. Sí, y ahí Ernesto nos puede dar un paso más. Me gusta lo que está diciendo el Pampa. Sí. Criminalizando la política Hasta económica. ahora nunca se había visto. A ver, vamos, acá hay un No, tema... con el dólar futuro sí. Hay un tema muy complejo ahí, complejo, porque como bien decía el Pampa, el dólar futuro es una operación que hizo la Argentina en la Argentina. Acá el problema que tenés es que vos le pediste al FMI un crédito. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente? Bueno, el presidente dice, nos prestaron el crédito y estaba flojo de papeles y nos prestaron un crédito, sabiendo ellos que estaba mal, pero y ahora yo te nosotros lo pregunto, usamos Ernesto, mal. te pregunto. Si la investigación de Argentina determina que estaba dado mal el crédito, es decir, si el Pampa está en el Veraz, debe 400.000 millones de pesos y yo estoy gerente de un banco, Sí. y yo le doy al Pampa un préstamo, sabiendo que el Pampa no me lo va a poder devolver, y yo sé que se lo va a gastar. Entonces, ¿cuál es la culpa? ¿Es culpa mía o la culpa de él que me lo pidió y yo se lo di? No, lo que ocurre es que hay un problema grave que no estamos diciendo. El FMI no es un banco. Es un organismo multilateral de crédito. No te presta la plata nada más. Es un organismo que te presta la plata y te pone ciertas disciplinas, ciertos disciplinamientos. Te dice, bueno, mire, Juan Cruz, yo le voy a prestar la plata, pero usted a partir de mañana va a tener que dejar de comer carne. Se tiene que hacer vegano. Y vos le decís, no, mire, yo no quiero ser vegano. Bueno, eso es lo que hace el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo político multilateral en el mundo. No es un banco así nomás. Vamos a ir presentando a nuestros invitados. Está Marcelo Casareto, diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos. Marcelo, ¿qué significa esta, como dijo Pampa, me gusta la frase, judicialización de la política económica? ¿Es eso, considera eso, o acá crees que hubo un delito y que la justicia tiene que avanzar a fondo? Bueno, acá hubo por un lado un crédito enorme que tomó el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, firmó por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 43.000 millones de dólares, obviando todos los procedimientos que correspondían. En la Argentina no intervino el Congreso y a nivel del Fondo Monetario salteando todo lo que son las etapas de lo que marca la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Así que ya el Fondo Monetario Internacional comenzó una investigación para dirimir internamente por qué no se cumplieron los pasos. Sí. Y Claver Carone, que es el actual presidente del BID, era el delegado de Donald Trump de Estados Unidos en el Fondo Monetario, reconoció en una entrevista televisiva que habían salteado todos los pasos Por el tema de la campaña electoral. para, de alguna manera, bancar el proyecto político de Macri. Finalmente, por eso nosotros decimos que la campaña electoral de Macri fue la más cara de la historia del mundo, porque se gastó 43.000 millones de dólares en poquitos meses para bancar el proyecto de reelección que finalmente el pueblo argentino le dijo que no y eligió a Alberto Fernández. Así que hay investigación interna, que es la que pide Alberto Fernández acá, y hay una investigación internacional del board del Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar algo, perdón. El Banco Central le acaba de mandar a la CIGEN y a la Oficina Anticorrupción los informes de por qué el crédito en la Argentina fue dado de forma irregular. Así que ojo que en la Argentina ya está caminando esto. Hacemos un punto ahí, lo sumamos, Papa, si te parece, a la conversación a Luis Juez, que está conectado ya con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Siempre un gusto charlar con vos. Lo primero que tengo que hacer es, ¿crees en esto que estamos hablando? ¿Crees que el macrismo se robó, como dice el gobierno de Alberto Fernández, se robó el préstamo del FMI? Sinceramente creo que no, pero no soy de los tipos que va a salir a poner a un pero para que se investigue lo que se tenga que investigar. Creo que claramente el gobierno pretende con esto desviar el eje de la discusión, pero que la justicia investigue lo que tenga que investigar, y si la justicia en el hipotético caso llegara a determinar todo lo contrario a lo que yo pienso, yo no soy de los que va a salir a denunciar una operación de medio, ni una operación berreta de los periodistas, ni de los grupos económicos. Que la justicia investigue. Yo soy un tipo del derecho, así que creo fervientemente en que si hay un tema que tiene que investigar, que lo investigue la justicia, pero políticamente creo que claramente es una maniobra del gobierno. Probablemente haya sido inoportuno, probablemente haya sido mal aplicado, probablemente haya sido
Poner todos los calificativos que quiera, probablemente no se hayan seguido los pasos que se tienen que haber seguido, pero es una investigación que tiene que llevar adelante la justicia y que lo haga con toda la libertad y con toda la tranquilidad que se merece hacer la justicia, una investigación de esta característica, ¿no? Juez, buenas noches. Aprovecho que dijo no menos de 6, 7 veces la palabra justicia, tantas como dijo el presidente de la Nación hoy en el discurso, para preguntarle sobre esto, sobre qué le parece ir del gobierno hacia, por ejemplo, una nueva corte con, se dice, hasta 9 integrantes. ¿Hay que profundizar este cambio que pide Alberto en la justicia o no los cree necesarios? Yo soy un tipo que contraria a lo de Alberto Fernández, yo litigo, yo vivo de mi actividad como abogado penalista, o sea, no soy un tipo... Yo litigo en la justicia y vengo reclamando hace rato. Pero hay reformas que claramente tienen que ver con la reforma constitucional. Para modificar la Corte necesita modificar la Constitución. Y si somos incapaces de admitir con sinceridad que hemos destrozado la credibilidad en el plan de vacunación, te imaginarás vos si están dadas las condiciones para una situación de semejante característica. Hoy el presidente perdió una gran oportunidad, hoy podría haber sido un momento maravilloso para que convocara la unidad de los argentinos, para que lo hiciera desde la humildad más profunda, desde la sinceridad más sentida, pero no pasó nada de eso, así que ¿Crees, es muy Luis, difícil. Te freno ahí porque es interesante lo que estás planteando. ¿Vos crees que Alberto Fernández radicalizó su discurso? Y no por tema radical, ¿no? Porque ya sabes a qué me refiero y te iba a hacer una chicana para que nos divertamos juntos. Pero en ese sentido, ¿crees que kirchnerizó su discurso? Es más, recién lo decía en la preproducción con algunos colegas, se lo notaba a Alberto Fernández en un discurso que no era de él, o que no era el papel que a él le gusta cumplir. Yo quiero ser muy respetuoso porque a pesar de que no lo he votado es mi presidente, porque eso es lo que no entiende Alberto Fernández, que él es el presidente de todos los argentinos, no del Frente para la Victoria. Hoy por momentos yo lo notaba claramente que el discurso se lo estaba haciendo a Cristina, que le estaba tomando examen. Lo digo con todo respeto, por Dios te lo pido, interpretarlo así, ¿no? No, es que a eso me refería yo. Cuando yo te digo que no se lo notaba cómodo, me refiero a que era un discurso claramente, no sé si coincidís, combativo. Un discurso que en el discurso combativo que no es su perfil, o al menos no es el perfil que estaba mostrando hasta ahora. Yo lo conozco a Alberto Fernández hace muchísimos años y siempre lo conocí y lo interpreté en situaciones de mucha tensión, siempre buscando equilibrio, siempre siendo el fiel de la balanza que trataba de equilibrar. Yo he tenido 50 millones de conflictos del 2003 al 2007, que fui intendente de Córdoba con muchos funcionarios del gobierno nacional, y cada vez que Néstor pedía la participación del jefe de gabinete, él intentaba mediar en una actitud conciliadora. Lo conocí antes, durante y después, siempre en esa actitud. Yo lo desconozco en esta cuestión así pendenciera. Hoy agarró el pico y la pala, y no para reconstruir la Argentina, sino para profundizar la trinchera, ¿viste? Y la verdad que era un momento interesante por lo que se viene, por lo que estamos viviendo, por la angustia que tiene el pueblo. Era un momento para bajar 4 cambios. Eso no te pone en un lugar incómodo, al contrario, te pone en un lugar que te permite después pedir cosas. En el lugar que se puso hoy Alberto es muy difícil. Te promete llevarte al paraíso, pero a patadón en el traste. A ese bondi no sube nadie. Claro. A ver, te hago un punto ahí, le pregunto a Marcelo Casareto. ¿En qué lugar se puso Alberto Fernández? ¿Coincidís con juez o estás en contra de su posición de que esto no suma para la unión esta de que tanto se pregona? Por eso vamos por parte, para ir sobre el tema del Fondo Monetario Internacional y el crédito a la Argentina. Estamos en este momento en una negociación con el Fondo Monetario Internacional. O sea, la Argentina tiene una estructura de ese vencimiento de deuda que cae en el corto plazo. Entonces la Argentina está en discusión con el Fondo Monetario. En el Fondo Monetario también cambiaron las autoridades. Entonces la actual conducción cuestiona la forma como la conducción anterior otorgó el préstamo. En definitiva, lo que busca el gobierno, más allá de clarificar el trámite judicial internamente, es la renegociación de la deuda, con lo cual se pretende estirar los plazos de vencimiento para que no estén concentrados en el corto plazo, sino que se le dé un respiro para que la Argentina pueda crecer. Los indicadores que están mostrando hoy, desde el punto de vista sanitario,
es que están llegando vacunas para aplicarse ahora masivamente. Sí. Llegaron 1 millón de vacunas chinas, 1 millón de vacunas rusas, o sea que esto de decenas de miles, cientos de miles, ahora van a ser millones de vacunas. Y la economía ya se va normalizando. Después de la caída fuerte que hubo al inicio de la pandemia, desde mayo para acá hay 8 meses de recuperación de la actividad económica y eso es lo que se ve hoy, lo analizamos en algunos medios de la mañana, que la Argentina, en este contexto donde por allí hay confrontación política, está encontrando el camino del crecimiento. Y eso es lo que los argentinos necesitamos, que la Argentina vuelva a producir, vuelva a generar riqueza, vuelva a generar empleos y lo haga en un contexto de contención social. Así que Sí. Alberto es el de siempre, por supuesto que él va a buscar el diálogo y lo ha buscado, de hecho ha convocado a la oposición muchas veces el año pasado, ha gobernado con los gobernadores prácticamente a lo largo de los 14 meses, por ahí hay algún chisporroteo, pero yo creo que el concepto sigue siendo el mismo, desde el Frente de Todos, pero para todos los argentinos. Juez, ¿qué le pareció lo que dijo Alberto con respecto a el escándalo de las vacunas VIP? Hay quienes dicen que tuvo sabor a poco la explicación, es más, ni siquiera quiso nombrar a Ginés. ¿Debió dar alguna explicación un tanto más detallada de lo que pasó? Debió haber pedido disculpas, porque fue gravísimo lo que pasó. Porque la inconducta y la falta de control y el desatino del manejo partidario de un tema tan delicado como elegir quién sí puede salvarse y quién no, o tiene que esperar. Cuando te dije hace un rato que destrozó la credibilidad en la única herramienta que tiene la pandemia para tratar de enfrentarla, que es su plan de vacunación, debería arrancar de haber pedido disculpas. Porque esa inconducta que reflejó el gobierno nacional la ha replicado en muchas provincias, en esta, la mía, en Córdoba, donde hasta el día de hoy, después de haber ido a la justicia a presentarme a hacer la denuncia para que pareciera el nombre de los funcionarios, sus familiares y parientes que terminaron vacunados cuando todavía no se había vacunado el equipo de salud, a los médicos, enfermeros, los que están en la primera línea, hasta el día de hoy tenemos informaciones muy parciales y muy reducidas. El presidente debería haber pedido disculpas, porque la ofensa que nos generó la inconducta de los que administraron partidariamente el tema de la vacuna es una herida que ha generado un nivel de fastidio absolutamente generalizado y absolutamente transversal. Tengo un montón de amigos míos, militantes del Frente para la Victoria, militantes del Frente de Todos, que se han sentido absolutamente ofendidos cuando han visto listados VIP de tipos que accedieron a la vacuna solamente por ser parte del poder. Juez, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. 2 preguntas le hago. La primera, ¿qué opina del viaje de Rodríguez Larreta a Bucios? Y la segunda, ¿dónde piensa que fue los 45.000 millones de dólares que Macri le pidió al Fondo Monetario? El viaje me pareció inoportuno. Yo no lo hubiese hecho. Si usted me pregunta a mí, yo no lo hubiese hecho. Claramente no era el momento no es el momento donde la dirigencia política tiene que estar en otro lugar que no sea en la trinchera defendiendo los problemas de la gente. La gente tiene claramente un montón de problemas, de angustia. La gente no sabe si va a recuperar el trabajo, si lo perdió. Y no sabe si lo va a mantener, si lo tiene todavía. No sabe si mañana empiezan las clases y cómo lo va a hacer. La gente tiene un montón de angustia, así que no es el momento para hacer otra cosa que dedicarse a buscarle respuesta a la gente. ¿Y a dónde fue parar la plata del Fondo Monetario? Claramente el gobierno no tuvo la capacidad, la inteligencia, la astucia para poder haber administrado esos recursos para pero usted no cree que... a la actividad productiva. Pero usted, pero juez, no le... Si hay algo que falló fue claramente la utilización de esos recursos en un momento complejo de la Argentina. Sí, pero le repregunto, permítame, ¿usted cree que hubo una falla, que hubo negligencia? ¿No cree que fue...? Muchos suponen que... Mirame bien, yo tengo cara de boludo, pero uso beneficio propio. ¿Hacia dónde vas? Y te voy a contestar. Bueno, ahora la justicia va a determinar a dónde fue para esa plata y si hay alguna irregularidad que se haga responsable de quién lo hizo. No me va a encontrar a mí nunca defendiendo lo indefendible. Yo no lo sé hacer. Así que la respuesta que vos estás queriendo buscar te la voy a decir. Bueno, ahora cuando la justicia investigue claramente podremos saber, pero si tuvo un destino irregular serán responsables de quienes a ese destino le dieron y quienes no cuidaron el recurso como lo tenían que cuidar. ¿No tiene sospecha usted sobre eso? Digo, a ver, los montos son muy grandes. Yo soy juez de apellido nada más.
No, Seguramente bueno, será sospecha, la no, justicia pero la que investiga, eso la que se está encargará del bien. tema. Pero la pregunta que le hago no es un tema de orden judiciable, no le pregunto si la justicia va a decir que no. Usted es una persona que ha manejado muchos presupuestos en su vida. ¿No sospecha que hubo un mal manejo para acrecentar una fuga de capitales? No, pero lo determinará la justicia. Lo que yo sospecho, deje de sospechar, es una apreciación individual que no tiene absolutamente nada que ver cuando un tema ya se ha judicializado y es el mismísimo presidente que ha decidido poner esto en el ámbito de la investigación judicial. Así que lo que yo sospecho, lo que usted opine, son nada más que apreciaciones individuales. Ahora está la justicia interviniendo, hay que dejarla que opine con toda la tranquilidad y que investigue con toda la libertad que se merece la justicia para poder llegar al fondo de la cuestión. No, yo no aporto, ni quito, ni agrego absolutamente nada con una apreciación individual en la que no puedo sostenerla con prueba independiente. Y a ver, te lo cambio, te lo pongo en otro lugar, la pregunta, porque sé, como dijiste, que no te estás haciendo el boludo. Y ya que no te estás haciendo el boludo, lo voy a aprovechar. Encontrar un político que no se hace el boludo es raro, Luis. A ver, te pregunto, si vos crees que hubo un delito, o que, a ver, si la justicia determina que hubo delito, o si la justicia determina que esa plata se fugó como sostiene el gobierno nacional y de acuerdo a la información que el Banco Central hoy le da a la SIGEN y aporta a la justicia. ¿Crees que cambia la estructura de Cambiemos? ¿Tiene que cambiar? ¿Que vos no vas a poder tener al lado a gente que se robó 45, 46 Mirá, millones de dólares? A ver, te voy a explicar en un milésimo de segundo la historia de mi vida. Nosotros demoramos 18 años en ganar con el peronismo la provincia de Córdoba. Y el día que De la Sota me nombró fiscal anticorrupción, le dije, no me pongas porque soy un tipo jodido, yo no me caso con nadie. Y el tipo me dijo, te pongo por eso. Pero a la media hora que inicié mi primera investigación por la corrupción de un funcionario, ya tenían ganas de echarme como un perro. Esa fue la historia de mi vida. Me terminaron echando al año y medio porque no se bancaban. Yo no me caso con la corrupción, es la historia de mi vida. Si la justicia determina que la plata mandada por el Fondo Monetario terminó en el bolsillo de algún pícaro especulador que terminó jodiendo el sueño y la esperanza de los argentinos, no me va a encontrar a mí defendiendo a nadie. No soy de los que no lo sé hacer, a pesar de que ejerzo la profesión como abogado penalista hace 34 años. No es mi tarea, no lo sé hacer y lo sabe todo el mundo. Yo no soy socio de las inconductas de la política, no lo sé hacer, no lo sé acompañar, así que si la justicia determina que hubo irregularidad en el manejo de esos recursos, que terminaron beneficiando a determinados sectores, empoderando a otros y desviando los recursos que claramente tenían que ir por determinado sentido de la producción, no me va a tener a mí defendiendo absolutamente a nadie si la justicia determina eso. Luis, vamos a la génesis de esa pregunta y después se la trasladamos a Casareto. También digo, yo le preguntaba recién a Juan Cruz, ¿no estamos viendo la primera vez que se judicializa una política económica? Digo, ¿vamos a llevar a la justicia la decisión de un ministro de un gobierno? Luis, Sí, ahí te escucho. ¿crees que lo que te lo pregunta Germán es, ¿crees que judicializar la política económica es el camino correcto? Porque con ese criterio, cualquier ministro de Economía que le pifie Claro. termina como Europi. Exactamente. La historia de la Argentina dice que venimos de fracaso tras fracaso en el tema económico. La década del 90 lo marca con absoluta claridad, el plan de convertibilidad. Acá hay ministros de Economía que tomaron decisiones. Ahora, yo no sé si la política económica es materia de judicialización. Ahí está, ahí está. Lo digo con absoluta sinceridad. Sería un precedente importante para que los tipos también se cuidaran de igual manera. No lo sé. También he opinado con respecto al tema de la imputación de Cristina con el tema del dólar futuro. Me parecía una locura, porque en definitiva era una decisión económica del Banco Central. Vos no podés judicializar esta toma de decisiones. Pero si la justicia determinara que los fracasos económicos, los distintos programas económicos de los distintos... Sí. en un reproche judicial, yo no... Además, Luis, creo que si criminalizamos a los ministros de Economía, no queda uno solo vivo. claro está. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Le preguntamos a Casareto y mientras ya conectamos a Daniel Lipovetsky, diputado de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Pero a ver, Marcelo, considerás que el camino es criminalizar la política económica o crees que hubo otra cosa, que no fue política económica? No, bueno, vino acá a colación el tema de cuando se lo acusó a Cristina Cristina Fernández, Kicillof,
por el tema del dólar futuro. Kicillof que todavía tiene embargado su auto, dice. Y por eso, y Juntos por el Cambio asusó eso permanentemente con los medios de comunicación, en la justicia, hizo una campaña muy intensa con ese tema. Y yo creo que eso fue un error total, porque eso sí fue una decisión de política económica. Acá lo que estamos hablando es qué es lo que pasa en la República Argentina, que un gobierno se endeuda en 43, 45 mil millones de dólares sin pasar por el Congreso Nacional, sin que lo discutan los representantes del pueblo de la nación argentina. Y además, ¿cuál era el origen de ese dinero? El crédito del Fondo Monetario. ¿Cuál era el destino? Era financiar una política económica que se orientó a la fuga de capitales. Sí. Globalmente en 4 años, Macri se endeudó en 100 mil millones de dólares, de los cuales el informe que ya el Banco Central hizo dio que 90 mil millones se fugaron de la Argentina. O sea que claramente hubo un pase de mano ahí que significa que el gobierno actual queda absolutamente condicionado porque tiene que pagar toda esa deuda concentrada en el corto plazo y, como recién decía, además de pagar la deuda, vienen condicionamientos de artículo 4, que es la Carta Orgánica del Fondo Monetario, y además en los créditos stand-by o de facilidades extendidas. Te condicionan la política económica, la política fiscal, la política monetaria. Y lo que la Argentina tiene que hacer es volver a crecer. Y este es el desafío que el gobierno tiene. Cuando vos mirás el presupuesto 2021, Sí. ¿qué es la diferencia del 2020? ¿Sabes qué? La renegociación de la deuda. Todo lo que iba en servicio de la deuda, de capital y de intereses, ahora se vuelca a obra pública, reactivación. Y todavía nos falta cerrar el capítulo del Fondo Monetario. Si lo hacemos exitosamente, vamos a liderar el perfil de la deuda al futuro y eso va a permitir que la Argentina pueda invertir para poder crecer. A ver, tenemos una atención en un segundo, dale.